Atención. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. ¿Deben los cristianos celebrar Halloween? Introducción. ¿Cuál debe ser la actitud de los cristianos hacia Halloween. y Día de los Muertos? ¿Deben participar o hacer fiestas alternas, otras actividades en la misma fecha? Tenemos que ser diferentes del mundo, de ser santos y puro para Dios, porque amamos a Dios. La palabra de Dios urge a los cristianos a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, Efesios 5, 11. La palabra de Dios nos dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Primera de Corintios 10, 20. ¿Cómo se introdujo Halloween. en la Iglesia romana? La tendencia humana es tratar de ignorar estas cosas y aceptar Halloween. como una inocente y normal diversión sin ningún significado real o auténtico. Pero Halloween Samhain. es un ritualismo que no tiene nada de inocente. Los seguidores de la religión celta, incluyendo a Wicca, toman seriamente la festividad y la consideran una de las fechas más sagradas en su calendario. Satanás arduamente ha logrado conseguir que la humanidad, especialmente los creyentes cristianos, piense que la festividad es inofensiva. De hecho, parte del trabajo del enemigo ha sido convencer al mundo entero de que Satanás mismo no existe. Haciéndolo así, los rituales satánicos del Samhain no se perciben como reales. Los cristianos o el mundo en general, al celebrar, guardar, respetar o participar de alguna forma con la festividad de Samhain y sus poderes, disfrazándose de criaturas demoníacas y decorando hogares, escuelas, negocios e iglesias con símbolos ocultistas, glorifican en definitiva a Satanás. Alrededor del año 43 después de Cristo, los romanos agregaron una ceremonia a la celebración de Samhain honrando a su diosa de las frutas, Pomona. En el año 800 después de Cristo, la Iglesia Católica designó el 31 de octubre como víspera de los fieles difuntos, noviembre 1, para que los paganos convertidos continuaran un festival que celebraban antes de ser cristianos. La misa que se decía ese día se llamaba Ayayoumas. La noche antes llegó a conocerse como All Halloween. o Halloween. como la Iglesia romana no quiso prohibir las prácticas paganas, las aprobó y les dio un tono religioso. Cuando el cristianismo se extendió por las regiones de Europa, la gente, en lugar de abolir sus costumbres paganas, introdujo ideas nuevas que reflejaban una mayor visión cristiana mundial. Halloween. Siempre ha sido una confusa mezcla de tradiciones y prácticas paganas con tradiciones cristianas. Los romanos celebraban la festividad de Feralia, cuyo objetivo era honrar y dar paz a los muertos y honrar a Júpiter. Los participantes hacían sacrificios en honor a los muertos, ofreciéndoles oraciones y ofrendas en su honor. La fiesta acontecía el 21 de febrero, culminación del año romano. En el año 615 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV transformó un templo romano dedicado a todos los dioses, Panteón, en un templo cristiano dedicándolo al Día de Todos los Santos, a todos aquellos que los habían precedido en la fe. Lo hizo para sustituir la fiesta pagana de los muertos, cambiando la fecha al 13 de mayo. En el año 741, el Papa Gregorio III movió nuevamente la fecha del Día de Todos los Santos del 13 de mayo al 1 de noviembre, que era el día de la dedicación de la Capilla de Todos los Santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Esa fecha que sirvió a los cristianos de recordatorio de todos sus muertos y santos fallecidos. Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de Todos los Santos se celebrara universalmente. Así el 31 de octubre se convertiría en la víspera de Todos los Santos. Vemos entonces que el festival pagano de Samhain eventualmente se asoció con el Día de Todos los Santos, noviembre 1, y el Día de Todas las Ánimas, noviembre 2, e influenció grandemente la costumbre secular que hoy se llama Halloween. Ya hemos visto que originalmente los paganos celebraban el 31 de octubre como la víspera del Día de los Espíritus, los que habían muerto. No es difícil saber de dónde la Iglesia romana concibió esta idea, seguramente fue de Satanás, de adoptar festividades paganas para atribuírselas a Dios. El enfoque siempre está basado en Dios. La Iglesia institucional, en un intento por apartarse y diferenciarse de Israel, hizo caso omiso de los verdaderos días festivos establecidos por Dios en Levítico 23.
Perspectiva bíblica sobre Halloween. ¿Qué nos dice la Biblia sobre? Halloween. En la antigüedad la ciudad de Éfeso era uno de los principales centros ocultistas del primer siglo. Pablo se dirige a la iglesia localizada en Éfeso para decirles lo siguiente. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. De acuerdo a esta palabra, el Espíritu Santo no solamente ordena rechazar las obras de la oscuridad, como por ejemplo son las fiestas paganas, sino que también nos obliga a denunciar y exponer lo que ellas son en realidad. Obras satánicas, actividades netamente producto del diablo. El verso próximo dice que ni siquiera deberíamos hacer comentarios del detalle de ellas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Efesios 5:12. Dios ordenó en su ley. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo. De la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Deuteronomio 12:30. Pablo exhorta a la iglesia de Roma a rechazar las cosas del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Contrario a lo que enseña la iglesia tradicional, no debemos conformarnos, adaptar la palabra de Dios, a este mundo. Lo que se supone debemos hacer es renovar nuestras mentes con su palabra para predicar el mensaje de Dios y no el mensaje de Satanás. No se puede buscar simultáneamente a Dios y a las tinieblas. No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Primera de Corintios 10:21-22. La celebración de Halloween. no tiene fundamento bíblico en lo absoluto. Los hijos de Dios no pueden perder el tiempo en lo mundano, sino. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28:19-20. Luego, debemos apartarnos de las cosas del mundo, sin importar si parecemos extraños o no nos aceptan. Mucho dijo Jesús a sus discípulos, y a nosotros, sobre el tema. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15:19. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 12:25. Halloween. Es un engaño tan sutil que resulta muy difícil verlo como algo dañino o demoníaco. Al fin de cuentas, lo que vemos es apenas un puñado de niños ataviados con ropajes alegóricos a monstruos, fantasmas o brujas, tocando en la noche a nuestra puerta diciendo truco o regalo, ¿cierto? Lo mismo sucede con el asunto del horóscopo. La mayoría piensa que la consulta del zodíaco es una simple tontería, entonces ¿por qué no hacerlo? ¿Le importa de Dios en verdad si celebramos Halloween. o leemos horóscopos? Dios expresamente ordena en la palabra. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Deuteronomio 18:10-12, 14. Aunque algunos piensan que es una diversión y que no adoran a los demonios, no hay duda alguna que esta es una fiesta de origen pagano. Adore a Dios, celebre a Dios, eduque a sus hijos en la luz y llévelos por el camino de la salvación. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. ¿Qué repercusión podría tener Halloween. en la vida de los cristianos? La celebración introduce a los niños a involucrarse en ritos que en el mejor de los casos no son cristianos y que en definitiva no le dan la gloria a Dios. Cuando a los niños se les enseña que está bien jugar con la oscuridad, con esqueletos, máscaras tenebrosas etc., también se le introduce al virtual envolvimiento con ritos cultistas en el futuro. Cuando las cosas de Satanás parecen normales para los niños,
¿Qué esperanza tenemos de que en el futuro estos niños puedan discernir apropiadamente entre el bien y el mal? Es ese pequeño zorro que puede echar a perder la vida espiritual de nuestros hijos al ser introducidos a prácticas cultistas. Como cristianos debemos concientizar a otros que quizás ignoran a lo que se están exponiendo al celebrar la tradición de Halloween. ¿Cuál es la responsabilidad de todo creyente? Como padre creyente, usted tiene la responsabilidad de no permitir a sus niños que sean expuestos a una celebración, que si bien tiene la intención primaria de honrar a los muertos, es también usada por grupos paganos para celebrar sus ritos satánicos. Recomendaciones para: Halloween. explique a sus hijos por qué no van a celebrar. Halloween. No les permita salir a pedir dulces. Hay muchas maneras y fechas para festejar a los niños, ¿por qué hacerlo con una contraria a Dios? Celébrales el Día del Niño, pero no les permita creer que el Día de Brujas y del Festival de Samhain es algo digno de celebrar. No deje que vayan a la fiesta de su escuela o preescolar. No lo lleve a la escuela ese día. No regale dulces a los niños que pidan en su casa. Esto es una forma de participar. Si eres joven, tú también necesitas mantenerte fiel a Dios, no partícipes de esa fiesta. Diga no a Halloween.